Bien, pues vamos a iniciar. Como ven, el día de hoy no está Misael y su esposa, pero tenemos una piñata que vamos a iniciar. No es para nosotros. Voy a estar cubriendo el día de hoy a Misael, tuvo un imprevisto, entonces vamos a ver algunos temas interesantes de similar a lo que hemos venido viendo, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú seas hablándonos a través de este estudio, redarguye nuestros corazones, anímanos, confórtanos, danos de la inteligencia que tú sabes dar, Señor, para comprender las maravillas de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Manny, bienvenido. ¿Nos acompañas? Qué bueno que estás por acá. Hemos estado viendo algunos temas de apologética, si recuerdan, la mayoría. Sé que a algunos les causa un poco de... Cuando usamos nuestro cerebro como que nos duele la cabeza. Es normal, porque como todo músculo, si no lo desarrollamos, pues no crece. Y cuando crece, duele, porque se hacen nuevas fibras que no habían. Entonces es normal si su cabeza les duele. Si dice otra vez apologética, bueno, vamos a continuar, pero esta vez un poco más sencillo de lo que hemos venido viendo. ¿Sí me escuchan hasta allá todos, verdad? Vamos a ver un tema que se llama respondiendo preguntas difíciles. Recuerdan que hablamos del método Colombo, hablamos de algunas tácticas. Me gustaría leerles una historia relacionada con el predicador D.L. Moody. No sé cuántos han escuchado de D.L. Moody. ¿Nadie? Bueno, él era también uno de los grandes predicadores aquí en Estados Unidos. Pero un día un hombre se presentó delante de D.L. Moody con un pasaje difícil y le preguntó: Señor Moody, ¿qué va a hacer con ese pasaje? No sé si ustedes se han topado bueno, espero que todos lean la Biblia, ¿no? En su tiempo a solas, pero con estos pasajes medios complicados que dices, ¿por qué pareciera estar contradiciéndose la Biblia? ¿O a qué se refiere aquí con esto que me está diciendo? Si Jesús dijo esto, pero entonces Moisés me está diciendo aquello. Bueno, esta persona se acerca con Moody y le pregunta: Señor Moody, ¿qué va a hacer con este pasaje? Y Moody contestó: no tengo nada que hacer con él. Bueno, de modo que no lo entiendes, le preguntó a Moody. No lo entiendo, respondió. Entonces, ¿cómo lo explicas?, insistió la persona. No lo explico, contestó Moody. ¿Y qué haces con él?, agregó nuevamente. No hago nada con él, respondió serenamente el predicador. ¿No crees en serio lo que me estás diciendo?, le dice. No, por supuesto que lo creo, dijo enfáticamente el famoso evangelista. Extrañado, el hombre le preguntó: ¿pero cómo puedes aceptar algo que no puedes comprender? ¿Cómo es que llegas a aceptar algo que no logras entender al 100% de lo que te está hablando la palabra? ¿Cómo puedes aceptar algo que no entiendes? Bueno, le respondió Moody, hay muchas cosas que no comprendo, pero las creo. No entiendo la matemática, pero creo en ella. Tampoco entiendo la astronomía, pero la admiro. Tampoco sé cómo funciona la luz eléctrica, pero sé que funciona. Entonces, lo que Moody le estaba tratando de hacer saber a esta persona es que realmente no somos Dios para tener las respuestas a todo. Aunque la Biblia da las respuestas a todas las preguntas, nuestra capacidad humana es limitada. Y conforme la ciencia avanza, hemos logrado entender muchísimas cosas que la Biblia ya decía, pero empezamos a comprenderlas en su totalidad conforme la ciencia también va avanzando. Entonces no es que la ciencia niega la palabra de Dios, más bien la va confirmando. Hace 2 semanas yo estuve en una conferencia aquí en San Diego, donde entre varias de las cosas que trajeron, había una mesa. Yo estaba súper impresionado porque había una mesa con un montón de monedas, cántaros, un montón de cosas arqueológicas que habían encontrado sobre el rey David, sobre el rey Ezequías, sobre todo lo que yo ya había leído en la Biblia, pero que si nos íbamos 100 años atrás, 50 años atrás, la gente decía, rey David ni siquiera existió, es algo inventado. El que haya escrito la Biblia, quién sabe quién fue, pero el que la escribió se inventó esos nombres porque no hay registro de que esas personas hayan existido. Bueno, pues sí hay, y han encontrado y siguen encontrando esto. Entonces, lo primero con lo que quiero abrir en este tema es que no lo sé todo, tu pastor no lo sabe todo, tú tampoco lo sabes todo, pero sin embargo tenemos evidencia suficiente para creer que lo que la palabra de Dios dice es verdad. ¿Y cómo? Bueno, voy a mostrarles en este momento.
Entonces, la idea de que toda la verdad tiene que estar sintetizada en nuestra mente es falsa, ya que somos finitos y podemos conocer solo verdades parciales. Hay verdades que podemos llegar a comprender, pero hay cosas en las que todavía nuestra mente humana dice, acepto eso, no lo entiendo, pero lo acepto. La Trinidad es uno de esos temas difíciles a veces de comprender, pero sin embargo vemos que Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no necesitamos esperar a conocer el 100% de la palabra de Dios para aceptar las verdades bíblicas que encontramos en ella. Nadie tiene todas las respuestas. Por más que nos cueste admitirlo, ninguno de nosotros va a poder comprender cada misterio del universo. Mucha gente dice, pero la ciencia dice, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esta frase? La ciencia dice, y suelta un argumento. ¿Qué crea esa afirmación en nuestra mente? La ciencia dice, poder. Tengo que aceptarlo, porque la ciencia lo dice. Déjenme decirles algo, la ciencia no dice nada. Los científicos dicen cosas. Pero entonces cuando sacas de la ecuación a Dios, le otorgas a la ciencia los mismos atributos que le darías a Dios. Porque cuando dices, la ciencia dice, le estás dando atributos personificables. O sea, le estás personificando a la ciencia y estás diciendo, ya no dices Dios dijo, sino la ciencia dice. Y como les digo, la ciencia no dice nada, porque la ciencia no es algo vivo. La ciencia es una metodología que se puede comprobar y un método científico es, tú repites el experimento y si sucede tal y como lo mediste, entonces científicamente probable. Pero la ciencia no dice absolutamente nada. Los científicos dicen cosas basado en los hallazgos que tienen. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro eso? Entonces, ni siquiera los científicos más inteligentes son capaces de entender la complejidad del cosmos donde habitamos. Ellos cada vez, el universo se está expandiendo cada vez más. Y la energía que se requería al inicio de la expansión del universo es tan detallada, tan extremadamente precisa, que es imposible que haya sido un accidente. Entonces, ¿qué creen ellos? Primero creían que el universo era finito, ahora en pos de mantener esa verdad y sacar de la ecuación a Dios, dicen que el universo ha sido eterno. Algunos están divididos, la comunidad científica, algunos dicen que el universo tuvo un inicio y como la ley de la termodinámica no falla, dice que el universo va a tener un fin. Pero otros dicen que el universo es infinito y que ha existido desde siempre, que no tuvo un comienzo. Pero eso los lleva a muchos más problemas. Es como cuando y no digo que estos científicos que dicen eso lo hacen conscientemente mintiendo o que quieren mentir, ¿no? Pero es como cuando tú dices una mentira y en pos de tapar esa mentira inventas otra mentira, pero resulta que ahora destapaste otra y tienes que estar solo tapando huecos y no logras concretar nada. Entonces, si no podemos comprender todo lo que vemos, ¿cómo podemos entender aquel a quien no vemos? Dice la Escritura también. Nuestra mente finita jamás va a poder entender por completo a un Dios infinito. Sin embargo, esto no tiene por qué molestarnos. Si pudiéramos entender a Dios al 100%, pues seríamos iguales a Él. Y la Biblia dice que un día lo vamos a ver tal como Él es. Ahorita no, ahorita en mi mente finita hay muchos conceptos en mi mente que no tienen que ver con la salvación y que igual voy a ir al cielo, aunque tú y yo diferamos en ciertas cosas. Por ejemplo, hay cristianos que creen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, otros creen que después de la tribulación y otros creen que en medio de la tribulación. Entonces, sea cualquiera, que seas pretribulacionista, amilenialista o cualquiera de estas posturas, pues bueno, yo creo que la iglesia, por ejemplo, tengo la postura de Calvary y es que vamos a ser arrebatados antes de que venga la gran tribulación, pero si tú crees que no te estoy diciendo que no eres salvo. También yo me he encontrado en ese congreso que fui, había científicos, había arqueólogos, había personas muy preparadas, que algunos de ellos son teístas evolucionistas. ¿Alguien sabe qué es el teísmo evolucionista? El mismo nombre debe decírselos, pero teísta evolucionista. Gracias, eso es. Teísta es que cree en Dios, por eso los ateos, el prefijo a es sin, ¿sí? Entonces teísta es como dijo el hermano, Dios existe, sí,
pero Él, por medio de la evolución, nos permitió esto que hoy tenemos. Entonces, yo difiero bastante de eso, pero de verdad hay hermanos que creen eso. No dejan de ser mis hermanos, y allá nos vamos a ver, y va a haber cosas que el Señor nos va a decir, ¿sabes qué? Era esto, ¿no? Mientras tanto, yo sigo tratando de aferrarme lo más que puedo a la palabra de Dios y encontrando verdades sencillas que sí o sí tienes que creerlas. Tienes que creer que Jesús es Dios. Porque si tú me dices, a lo mejor parecía Dios, pero no era Dios. A lo mejor parecía hombre, pero no era hombre. Y entonces tu mente juega, o era hombre o era Dios. ¿Cómo puede tener dos naturalezas en una sola persona? Bueno, no es ahorita el tema de la Trinidad, pero como les decía, hay verdades de la Biblia que vamos a abrazar, aunque no las comprendamos al 100%, ¿no? El Señor nos va a revelar ese entendimiento, ya sea aquí mismo, hay personas que logran esto es como una carrera, no sé si alguna vez se han inscrito en esas carreras de relevos o esas, yo nunca lo he hecho, ¿no? Pero algunos corren más rápido que otros, algunos más lento. He escuchado que algunos, que novatos, ¿no? Como tal vez lo sería yo si me inscribiera, en el primer minuto sueltan todo lo que tienen y piensan que van ganando porque pues los demás van allá, y los que ya han competido muchas veces saben que eso no se hace. Tú vas llevando un trote y vas, entonces, en el conocimiento de la palabra de Dios, algunos nos llevan más ventaja que otros, y eso no debe molestarnos, pero la pregunta es si somos salvos, porque de nada sirve tener conocimiento si no tenemos salvación, porque vas a correr lo más que puedas, te vas a cansar y ahí te vas a quedar, ¿no? Entonces, nuestra mente finita jamás va a poder entender por completo a Dios, ¿no? Entonces, uno de los miedos más comunes al evangelizar, si es que han intentado compartirles de su fe a alguien, uno de los miedos más comunes es la posibilidad de enfrentarte con alguien que te pregunte algo que no sabes. En muchas ocasiones la mejor respuesta, y es la que, digo, no es que me jacte, no me estoy jactando, muy pocas veces he tenido que usar esta palabra, y es, la verdad no sé, déjame investigarlo. Y déjenme decirles que no es porque yo sea muy inteligente, sino que en realidad el cristianismo tiene más de 2000 años por lo menos de existencia, donde esas preguntas que ustedes piensan que son nuevas, no son nuevas. Ya alguien ya las respondió. Lo único que tengo que hacer es investigar y saber la respuesta que ya está en la Escritura. Entonces, pero hay veces yo mismo me he topado yo mismo haciéndome preguntas a mí, que ni siquiera el pastor se las he traído porque esas dudas a veces no me dejaban como conciliar el sueño y saber por qué la Biblia dice esto, por qué sucede esto en el mundo. Y tengo un hermano menor, no es creyente, es ateo, y cuando yo recién me convertí, él me hacía unas preguntas muy buenas, que si yo era honesto conmigo, no me quedaba tranquilo, decía, ok, sí, creo en la palabra de Dios, pero ¿cómo voy a responder? O sea, la pregunta de él es honesta, sin embargo, no sé cómo responderla. Mi fe o abrazaba por completo el cristianismo, o en mi mente humana rechazaba por completo el cristianismo. Para mí no había término medio, no era como, voy a hacer como que creo, voy a hacer como que voy a la iglesia, pero la verdad es que no creo. No, yo no quería eso, yo quería o abrazo el cristianismo, o de plano, esto que me están enseñando la Escritura no es verdad, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a meterme un poco más en apologética, porque les decía que la apologética tiene 3 propósitos. ¿Alguien recuerda alguno de los propósitos que vimos que la apologética tiene? Defender la fe. Ese es el propósito básico, pero en específico, apologética es defensa de, ¿no? Y en este caso defensa de la fe, ¿no? Pero ¿cuál es el otro propósito? Son 3. Compartir el evangelio, reforzar tu propia fe, porque muchos de ustedes, con dolor lo digo, pero las estadísticas no fallan, llegando a la edad adulta, cuando decidan dejar su casa, la mitad de ustedes, si no es que la mayoría, va a abandonar su fe. Va a abandonarla por completo, no para regresar unos 5 años después, sino para no regresar jamás. Eso es lo que las estadísticas están mostrando hasta ahorita. Lo otro es moldear tu cultura, porque en cualquier cultura a la que ustedes vayan, la cultura los va a tratar de moldear a ustedes. Yo sé que ahorita suena algo sencillo, descabellado, exagerado, pero donde ustedes vayan, la cultura va a tratar de moldearlos a ustedes y decirles, sí, está bien, cree lo que quieras, respeto lo que quieras, pero
nada de lo que la Biblia dice es verdad, ¿no? Y empezar a tratar de ver la fe de esa forma. Entonces, sé sincero. Si no sabes la respuesta, simplemente di no sé. Conozco un pastor, dice, al que admiro mucho, que debe ser una de las personas que mejor conoce la Biblia en todo el mundo, y él solía compartir el evangelio con un ateo durante largo tiempo. Este hombre estaba tratando sinceramente de hallar la verdad, y aunque muchas veces ponía al pastor en aprietos con sus preguntas, llegó a ser cristiano. Luego de un largo periodo de profunda reflexión, después de un tiempo, ambos estaban charlando y el pastor le preguntó cuál había sido la razón que lo impulsó a confiar en Cristo como el verdadero Salvador. El hombre le respondió: la razón por la cual me convertí era porque usted no siempre tenía todas las respuestas. Entonces, si estamos hablando con un amigo que nos hace una pregunta difícil sobre la palabra, lejos de que esa pregunta nos aleje de esa persona, puede ser un motivo para volver a conversar con esa persona sobre esa pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. La verdad es que ahora no tengo una respuesta, pero déjame ver si puedo investigar un poco y encontrar alguna forma de responderla, ¿no? Como decía, no estamos obligados a responder todo, y créanme que es mejor, si no sabemos la respuesta, decir no sé, que tratar de responder cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque, como decía uno de los filósofos, más vale guardar silencio, algunas veces, ¿no? Guardar silencio y parecer tonto que hablar y despejar las dudas, ¿no? O sea, es decir, yo no sabía si sabías o no, pero ahora que has hablado, veo que eres un total ignorante de lo que me estás diciendo, ¿no? Le estoy diciendo la postura que a veces toma la gente cuando nos metemos en temas que de plano no sabemos nada. Es mejor entonces decir, no sé, déjame investigarlo y después concretar, ¿no?, la respuesta. Entonces, eso nos da pie poder a volver a conversar con esa persona, ¿no? Como decir, oye, ¿recuerdas la pregunta que me hiciste la vez pasada? Fíjate que estuve investigando, y entonces ahora sí dar una respuesta más concreta. Entonces, no estamos obligados a entenderlo todo, no tenemos que probar cada cosa que creemos, y no tenemos que tener todas las respuestas. ¿Qué fue lo que vimos la última vez que estuve con ustedes, cuando alguien nos hace una pregunta? ¿Recuerdan la táctica Colombo? ¿A qué te refieres con eso, no? Y dejar que él mismo explique bien el punto que tiene, en vez de yo ser, y por medio de preguntas, responder, o dejar que él mismo se responda, ¿no? Oye, yo no creo que Dios exista porque veo mucha maldad en el mundo. Bueno, ¿a qué te refieres con maldad? ¿Qué defines tú como malo? ¿No? Ese tipo de preguntas que usa la táctica Colombo, ¿no? Entonces, no tenemos que tener todas las respuestas. Esto también es verdad en cuestiones religiosas como en asuntos seculares. Hay cosas de tu automóvil que no conoces, y por más que te las expliquen, a veces nunca las vas a entender. Sin embargo, usamos el automóvil o el transporte todos los días. Nadie dice, no me voy a subir a ese taxi hasta que sepa cómo funciona la combustión interna. No me voy a subir a ese taxi hasta que... No, tú simplemente lo usas y sabes que te va a llevar a donde necesitas. No necesitas saber cómo funciona algo para poder usarlo, ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas conoces que pueden explicar cómo funciona la propulsión supersónica del avión? Sin embargo, ¿cuántas de ellas se negarían a volar por eso? Realmente, igual en el caso del avión, no necesitamos... De hecho, si observamos la mayoría de las cosas que el hombre ha inventado, y lo digo entre comillas, realmente ha sido observando la naturaleza y el diseño de Dios. Las alas del avión usan un perfil aerodinámico que no lo inventó el hombre, solamente lo observaron en las mismas aves, que cuando el aire choca contra el ala, hay una presión positiva y una presión negativa, que el aire, digamos, hay un principio que se llama el principio de Bernoulli, el aire se divide, el flujo se divide, yo les puedo explicar cómo es que el avión puede volar, un avión tan pesado, y veo que algunos de ustedes ya perdieron el interés, pero realmente ni siquiera necesitan saber cómo funciona el avión, pero se suben a él, o han subido, o algún día van a subir, y saben que ese avión va a volar. ¿Cómo? Bueno, pues realmente
es muy interesante cómo suceden las cosas, pero todo eso el hombre lo ha observado en la naturaleza, el cinturón de seguridad, en las mismas mariposas, cómo sus capullos los pone, o sea, todo lo que vemos, hay un diseño específico que el hombre ha observado en la naturaleza y que dice, hey, yo quiero replicar eso, adaptarlo para pues los diseños del ser humano, ¿no? Entonces, ¿quién tiene todas las respuestas para un matrimonio? A pesar de eso, todo el mundo quiere casarse o quería casarse, ¿no? Hace mucho tiempo. También puedes casarte con Dios, o sea, con la idea de Dios, sin tener todas las respuestas. Como dice Henry, es mejor encontrar a Dios, fíjense, es mejor encontrar a Dios sin encontrar todas las respuestas que encontrar todas las respuestas sin encontrar a Dios. Hay mucha gente jactándose de mucho conocimiento, pero sin Dios en su corazón. Entonces, ¿realmente a dónde han llegado? ¿A dónde les va a llevar eso? Primera de Pedro 3:15 nos da una orden y dice, santifiquen a Dios en su corazón para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demanda razón de la fe que hay en ustedes. Entonces, Pedro sabía que había gente que nos iba a demandar una razón de la fe que tenemos. Y si soy cristiano, si tú eres cristiano, tienes una carga en tu corazón de decir, quiero responder a eso, no sé cómo, pero quiero responderlo. Entonces, a ti y a mí nos ha ordenado entonces estar entrenados para presentar defensa de aquellas creencias que sostenemos como verdades. Y ese es el problema, que muchos cristianos aún no han aceptado como verdad total lo que la palabra de Dios dice. Algunos no han aceptado como verdad total quién es Jesús. Entonces sí, Jesús me cae bien, es alguien buena onda, que ama a todo el mundo, pero voy a la iglesia, no sé si sea el caso de ustedes, ojalá que no, pero realmente aceptar la verdad total de la Biblia es comprometerte sabiendo en quién has creído y quién te ha dicho, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo eso, si no lo vemos como una verdad que aceptamos, sino más bien como una verdad a medias que la acepto ahorita porque para no entrar en conflicto con mis papás, entonces simplemente se están engañando, nos estamos autoengañando sabiendo que realmente no hemos creído. Bueno, entonces, por ese motivo, pues estamos viendo esto, ¿no? ¿Cómo podemos probar que Dios existe? ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? ¿Qué ocurre con las personas que nunca han oído hablar de Cristo? Son algunas de las preguntas. Entonces, obviamente en un estudio de menos de una hora no pretendo cubrir todas esas preguntas, pero sí quiero brindarles algunas herramientas sobre este tema, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ok. Si no puedo defender lo que creo con gentileza y respeto, es probable que mejor deba quedarme callado. Es algo de lo que está diciendo Primera de Pedro 3:15. Porque si lo que yo creo no lo puedo defender con gentileza, con amor, entonces lo mejor es que me quede un poco en silencio. Y realmente los primeros encuentros apologéticos siempre son los más difíciles. ¿Por qué? Porque el corazón se enciende, porque la persona también puede sentirse molesta. Entonces, tal como lo vemos en Primera de Pedro, no solo es importante lo que decimos, sino la forma en lo que la decimos, ¿no? Las dos son importantes. No solo cómo lo digo, porque yo puedo decirte muy amable un montón de mentiras, pero lo que te dije, pues de nada te sirvió. O puedo decirte una verdad bíblica, pero de una manera que te hice sentir como tonto, te humillé. Hey, pero yo te dije la verdad. Sí, pero Primera de Pedro me dice, cuida no solo lo que dices, sino también cómo lo dices, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro nos ordena defender nuestra fe con gentileza, con respeto, y recordando que el cristiano no está en el negocio de ganar argumentos, sino de ganar almas. En segundo lugar, podríamos decir que hay 3 clases de público que alguna vez se van a enfrentar, si es que viven su fe cristiana. Por un lado están los que sinceramente quieren despejar sus dudas. Hay personas que realmente no es que te quieran ridiculizar,
no es que quieran llevarte la contraria. Hay personas que genuinamente tienen la duda de lo que la palabra de Dios dice, y entonces este primer tipo de personas. Debemos hablar gentilmente con esas personas, tratar de escucharlos, de responder sus preguntas, pero por otro lado están aquellos que solamente quieren polemizar. Entonces ¿mande? No. Intenta reconocer este segundo grupo, porque con este segundo grupo no necesitamos perder el tiempo, ¿no? Hay personas que realmente ni siquiera tienen interés en lo que estamos hablando y simplemente quieren llevar la contraria simplemente por causar polémica, ¿no? Entonces, cuando reconocemos este tipo de personas, no tenemos por qué, como dice Cristo, pues gastarnos nuestra saliva. Es como tirar las perlas a los cerdos, así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque estoy desperdiciando mi tiempo en personas que realmente no tienen la intención de escuchar la palabra de Dios. Entonces, no necesitamos perder el tiempo. Si nos damos cuenta de que la persona solamente trata de ganar la discusión, podemos decir, y esta es una pregunta que yo he usado con personas cuando he compartido y que me dan preguntas difíciles, entonces yo le digo, si yo respondiera a tu pregunta, ¿vendrías a los pies de Cristo? ¿Aceptarías a Cristo en tu corazón? Y me hacen como... Entonces yo me doy cuenta que realmente su respuesta o su pregunta no viene genuina. Realmente no quieren conocer a Dios. Realmente su duda es, quiero seguir viviendo en mi pecado, no quiero que me digas que estoy mal, no quiero tener un Dios que me diga lo que debo hacer. Y solamente di esa pregunta, difícil, entre comillas, como excusa para seguir viviendo en mi vida. Entonces, hay ese tipo de personas. Entonces, usan un ateísmo como excusa para seguir pecando. Robert Lowry dice, la razón por la cual mucha gente no cree en Dios no es tanto por la imposibilidad intelectual de creer en Él, sino porque creer en Dios implica una responsabilidad. Generalmente no es tanto un caso de no puedo creer, sino de no quiero creer. Entonces, hay gente que no es que no pueda creer, sino que realmente ha decidido no creer. Entonces, no hay argumento que le pueda dar, respuesta que le pueda dar, que lo convenza. ¿Por qué? Porque él ya ha tomado una decisión sobre no creer. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer ahí. Si realmente queremos aprovechar al máximo, entonces tenemos que estar atentos a lo que conversamos. Dios conoce nuestras dudas y Dios no nos condena por ellas. Finalmente, no podemos condenarnos si todavía hay cosas que no comprendemos o que parecen no tener respuesta. Dios conoce tus dudas personales, Él sabe perfectamente cuáles son y sin embargo, Dios no nos condena. En Mateo 28, 16 al 17, fíjense lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. ¿Pero qué dice? ¿Algunos qué? Dudaban. Algunos, fíjense, ellos habían comido con Jesús, lo habían visto multiplicar el pan, lo habían visto, que no estoy hablando de todos los seguidores, Jesús tenía muchos seguidores, pero de 12 discípulos. Ellos lo habían visto caminar sobre el agua, lo habían visto levantar muertos, lo habían visto curar enfermos, curar leprosos, o sea, la lepra, algo que tomaba meses para que empezaras como medio, para empezar no tenía cura, pero que en un momento de que Jesús los tocaba, en ese instante se curaba la lepra. O sea, ellos qué evidencia más querían saber para creer totalmente en Jesús. Sin embargo, cuando Jesús muere, les dice, espérenme en tal lugar y ahí voy a llegar, y Jesús de repente aparece. Así como estamos platicando ahorita ustedes y yo, de repente aparece Jesús. Y cuando lo vieron, hicieron lo que deberíamos hacer todos los creyentes, y es adorar a Jesús. Sin embargo, la mayoría lo hizo, pero algunos ¿qué? Dudaban. Decía, ¿cómo Jesús está haciendo esto? Después de haber vivido con Jesús por 3 años y haber visto resucitar a Lázaro, a los paralíticos, los discípulos no solamente habían sido testigos de la muerte y resurrección de Jesús, sino ellos mismos habían sido usados para expulsar demonios y realizar gran cantidad de milagros. Imagínense, expulsar un demonio era algo que no sucedía. Si alguien estaba endemoniado, igual que la lepra, era mejor apártenlo del pueblo, no hay nada que hacer.
que le vaya bien, pero sin embargo Él les da el poder y dice que ellos expulsaron demonios y sin embargo estaban ahí dudando. La Biblia dice que aún después de todas estas pruebas innegables, algunos de los apóstoles dudaban. Y no podemos condenarlos porque Jesús no lo hizo, ¿no? Jesús tampoco los condenó por tener esas dudas. Sus dudas no fueron excusa para no mandarlos a un mundo perdido y las nuestras tampoco. En Mateo 28, 18 al 20 dice: toda potestad me es dada en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús les dijo, sí entienden que yo tengo toda la potestad, no es que tengo parte del poder, tengo todo el poder. Y por cuanto yo tengo todo el poder, déjenme decirles algo. Les voy a dar un mandamiento: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, lo que tú y yo creemos está basado en la evidencia que poseemos. Hay muchas cosas, como les decía, de las cuales no tenemos una certeza completa. Sin embargo, con la evidencia que tenemos es suficiente para creer. Una de las preguntas más comunes: ¿cómo puedes probar que Dios existe? En realidad la pregunta misma es complicada porque ¿cómo puedes probar? Para probar necesitas comprobar. Entonces, podemos probar. ¿Quién de ustedes puede probar que su mamá le ama? ¿Quién puede demostrar científicamente? Pascal dijo, Blas Pascal, un cristiano, decía él, había muchas personas que no creían en Dios y fíjense lo que él decía, es algo fuerte, pero decía: cuando vuestra madre muera, partidla en 1000 pedazos y buscar en ella el amor que dijo tener por ustedes. ¿Realmente podemos encontrar el amor? No. Entonces, ¿cómo podemos probar? ¿Cómo puedes probar que tu mamá te ama? Puedes probar que porque ella te ama hoy, te va a amar mañana. ¿Puedes probar eso? Pruébame que no pondrá veneno en tu café en la mañana. Pruébame que tu madre no va a poner veneno en tu cereal. Nadie de nosotros se levanta preguntando eso. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia suficiente para saber que nos ama, ¿no? Dudo que alguno de nosotros pueda probar eso. Existen muchas cosas que los seres humanos podemos probar, pero por esta razón nosotros tomamos nuestras decisiones y basamos nuestras creencias basados en la evidencia que poseemos, no en lo que no tenemos, sino en la evidencia que sí tenemos, ¿no? Al haber experimentado el cuidado de nuestra madre, al haber visto su preocupación por nosotros, al haber sido aceptados por ella, al haber sentido sus caricias, podemos confiar basados en esa evidencia que ella no dejará de amarnos en el futuro. Entonces hay mucha gente que dice, si yo no veo, no puedo creer. Y es un argumento bastante ilógico. Hay miles de cosas que nosotros jamás hemos visto, sin embargo las aceptamos como verdaderas, ¿no? Entonces, una de ellas es la naturaleza. La naturaleza es una evidencia de la existencia de Dios. Ya casi vamos para cerrar, no se preocupen. Una vez un cristiano le preguntó a un ateo, con el cual estaba pasando por un prado: ¿quién hizo todas estas flores hermosas?, le preguntó. Disparates, dijo el ateo. No me vengas otra vez con la tonta palabrería acerca de Dios. Las flores existen de por sí. La naturaleza hizo el marco tallado. El cristiano no insistió. Después de unos días, el mismo amigo ateo lo visitó en su hogar. Había en la sala un hermoso cuadro de flores, a lo que el ateo preguntó: ¿quién pintó eso? Y el cristiano le dijo: no me vengas con disparates religiosos. Nadie pintó esas flores. Vinieron al cuadro de por sí solas. Entonces, la naturaleza misma da una evidencia de que hay un diseñador. Este mismo edificio, nadie podría creer que por causa de una explosión, los bloques, la mesa, todo eso por una explosión se acomodó y resulta que tenemos esto, ¿no? Si yo le tratara de
de convencer a alguien que esto fue causado por una coincidencia, nadie me creería, ¿no? Porque realmente hay la necesidad de un creador. Esa es la primera evidencia, la naturaleza. La conciencia religiosa es también una evidencia de la existencia de Dios. Es otra de las grandes evidencias de la existencia de Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a creer que existe un ser superior. Y si ustedes han visto culturas como los mayas, los egipcios, los aztecas, los olmecas, los incas, estamos hablando de imperios, culturas diferentes, en zonas diferentes, que no había internet, no había teléfono. Sin embargo, sin conocerse, sin ni siquiera estar en comunicación, crearon estructuras muy similares, con creencias muy similares de que había algo después de la muerte. ¿Quién les dijo? Bueno, Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que él lo entienda. Yo no sé cómo Dios ha puesto algo en nosotros que sabemos que hay algo más, que hay un ser superior. Y no importa de dónde vengas, no importa si nunca has leído la Biblia, sabes que después de esta vida hay algo más. De hecho, por eso la mayoría ni siquiera lo entendemos, pero tememos la muerte. Pensamos, bueno, es que tengo miedo de dejar a mis familiares. Sí, pero hay algo más y tu mente te dice que después de esto viene una eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. El cielo es eterno, pero el infierno también. No puedo salir del cielo para decirle a alguien que venga. No puedo salir del infierno para decirle a alguien no venga. Y eso lo vimos en la historia que contó Jesús. Entonces, la decisión que ustedes tienen el día de hoy no es si adorar o no a Jesús. La Biblia dice que todos compareceremos ante el trono blanco. El libre albedrío que tenemos es o adorar a Jesús aquí en la tierra, mientras tenemos oportunidad para salvación, o adorarlo, porque dice la Biblia que toda rodilla se doblará, o adorarlo en el momento que dice al lago de fuego, donde ahí dice la Biblia que ahí será el llanto y crujir de dientes. Ahí no hay segunda oportunidad, no existe el purgatorio, no hay una segunda oportunidad donde Jesús va a decir, ahora sí, ven para acá. Y realmente la evidencia que tenemos es suficiente para saber que hay algo más después de la muerte. No sé qué problemas estén pasando ustedes, no sé si tienen problemas en su casa, no sé si la adolescencia es una subida y bajada de emociones, pero algo seguro tenemos, es que partiendo de esta vida, vamos a la eternidad, sea con Dios o sea en el infierno, que el infierno es la separación de Dios. No es que Dios no pueda estar ahí, sino que Él decide no estar en ese lugar, la presencia de Él. ¿Por qué? Porque la muerte es la separación. Experimentamos 3 muertes. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no conocían ningún tipo de muerte. Entonces, por eso mucha gente no cree en el infierno, porque dice, el infierno es cuando mueres. Bueno, sí, te separas de tu cuerpo, esa es la primera muerte. La segunda muerte es la muerte espiritual. Hay gente, ¿han escuchado esa serie de The Walking Dead? Así hay mucha gente que dice, bueno, me ponen aquí el estetoscopio, no, yo no estoy muerto, mira, tengo mi corazón late, sí, pero estás muerto espiritualmente. No has experimentado la muerte física, hay 3 tipos de muerte. No has experimentado la muerte física, pero estando vivo físicamente estás muerto espiritualmente. Y si no te arrepientes, cuando mueras vas a experimentar la muerte física. Ya experimentaste la muerte espiritual mientras estabas vivo físicamente, pero cuando sea tu muerte física, experimentarás la muerte segunda, que es estar eternamente separado de Dios. Entonces, todos ustedes tienen aquí la oportunidad de no experimentar ninguna de esas, gracias a Jesús. Si Cristo, por ejemplo, si Cristo viene en este momento, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado. Si Cristo viene en este momento, ninguna de las 3 muertes vamos a experimentar. Pero si Cristo no viene antes y ustedes han puesto su fe en Jesús, simplemente experimentaremos la muerte física. Porque la muerte espiritual, dice Cristo que hemos nacido de muerte a vida, y mientras estamos aquí, estamos vivos espiritualmente hablando, y no tendríamos por qué, después de morir físicamente, experimentar la muerte segunda, que es en el lago de fuego. Es una muerte de la cual no hay regreso.
no es como un videojuego en el que, bueno, déjame reiniciar y vamos, no, y por eso el hinduismo inventó este tipo de reencarnación, que si lo podemos ver a fondo, no tiene nada de lógica. De nuevo, vamos a la evidencia, y la evidencia nos muestra, como dice la Biblia, que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, ¿cuántas veces está establecido? Una sola vez, y después de eso, el juicio. Entonces yo los animo a ustedes que si nunca han creído en Jesús, que si realmente no se han comprometido genuinamente con su fe, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Saben por qué es el día? ¿Por qué dice la Biblia, hoy es el día de salvación? No sé si han visto ese letrero en las tiendas donde dice, hoy no fío, mañana tampoco, algo así, ¿no? ¿Sí lo han visto? Hoy no se fía, mañana sí, perdón. Hoy no se fía, mañana sí. Es un juego filosófico porque realmente no importa qué día vayas, no te van a fiar. Mañana sí, bueno, te esperas, hoy no fío, mañana sí. Bueno, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene comprado el siguiente minuto. Miren, en el tiempo de COVID, no solo murió gente de COVID. Y cuando alguien moría, ¿qué era lo primero que pensabas? Murió de COVID, ¿no? La hija de un amigo murió en el lugar más peligroso que hay en la casa y que es la bañera. Se resbaló, se pegó en la nuca, murió. Morimos de paros cardíacos, morimos de un montón de cosas. Nadie de nosotros tiene comprado el segundo minuto. Entonces, yo espero que si de verdad no han puesto su fe en Jesús, lo hagan ahora, porque nadie de nosotros tenemos comprado, ¿no? Entonces, si no tienen dudas, ¿algún comentario? ¿No? Déjenme tomarles una foto para el ministerio. Como sonrían, como si les gustara la apologética. Como... Bueno. Ahí va, 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Te pedimos que sigas hablando en nuestras vidas. Te pido por estos jóvenes, Señor, que tú sigas guardándolos, cuidándolos, Señor. Tú tienes un plan para ellos. Y te pido perdón por nuestras ofensas y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.